Pasando al capítulo 12, con la visión establecida, entramos en algo profético. Una visión donde mira estos rediles de ovejas, ¿verdad? Estos distintos grupos. Primero ve a su propio pueblo. Y ahora nos lanzamos desde el árbol de la vida en el edificio grande y espacioso, moviéndonos hacia otra cosa. Y ahora es su pueblo el que se mueve hacia la tierra de promisión, que también podemos llamar el árbol de la vida, ¿verdad? Es el juramento y convenio del sacerdocio, la exaltación, dada aquí en representación física. La visión va a la tierra prometida, ve a su propia descendencia y a la simiente de sus hermanos, y él ve la aparición de Cristo, viniendo a las Américas, y en el versículo 6 dice, y vi los cielos abrirse, y al Cordero de Dios. Todo esto trata de la restauración, descendiendo desde el cielo y vino y se manifestó a ellos, y luego él repasa lo que esperaríamos. Al tener un nuevo grupo, una jerarquía, ¿verdad? Él tiene que establecer la jerarquía celestial o la jerarquía del sacerdocio. Repasa cómo los 12 apóstoles del Cordero juzgarán a todo Israel y que estos 12 discípulos que serán llamados aquí cuando Jesús venga a las Américas juzgarán a su pueblo, el pueblo de Nefi, y reportarán a los 12 apóstoles. Obtenemos esta estructura jerárquica del sacerdocio que se desarrolla, es necesario. Y luego ve cómo por casi 4 generaciones hay paz y luego surge una oposición que empieza a aparecer de nuevo. Así funciona. Tienes una restauración y luego dura por un tiempo, a veces más, y luego empieza a desintegrarse. Y la corrupción entra y las leyes de este mundo comienzan a tener efecto porque somos débiles y eventualmente eso elimina la verdad. Y lo describe de nuevo en términos de la visión de Lehi. Y dice aquí en el 17, y las nieblas de tinieblas son las tentaciones del diablo, que cegaban los ojos y endurecen los corazones. Endurece los corazones. Piensa en esto y en otros que conozcas, que los aleja de la doctrina de Cristo por el endurecimiento de su corazón, y los conduce por caminos anchos, donde no hay, creo que es un principio muy importante. ¿Qué es un camino ancho? Y yo no quiero molestar a nadie, pero no se puede tolerar todo. Tolerancia es una palabra popular, y ciertamente de muchas formas necesitamos ser más tolerantes con ciertas cosas. Pero si hay una visión amplia de tolerancia que se da significando que todo vale, entonces vas por caminos anchos, ¿no? Es un camino angosto, el que debes seguir para poder progresar y crecer y tener plenitud. Y un camino ancho solo te mantiene en la ociosidad. Por tanto, el concepto de tolerancia es crucial y muy, muy importante. Y en muchos aspectos vemos misericordia y amor ligados a la tolerancia, especialmente al hablar de convenios. Personas diferentes a nosotros por cualquier razón. Quieres tolerancia y amor allí. Pero la tolerancia de cosas no doctrinales o tolerar el pecado es algo muy diferente. Tolerar las filosofías de los hombres te colocará en un camino mucho más amplio que en realidad no te lleva a ningún lado. Y en el 18, y el edificio grande y espacioso que tu padre vio, son las vanas imaginaciones y el orgullo de los hijos de los hombres. Y un gran y terrible abismo los separaba. Sí, incluso la palabra de la justicia, del Dios eterno. Volvamos a nuestra imagen especular y volvamos al árbol de la vida. Y entendamos que en el árbol de la vida, en la historia del jardín de Edén, hay algo que nos divide del árbol de la vida y no nos permite ir. ¿Qué es? Sigamos. Es un abismo terrible que los dividía. Sí, la palabra de la justicia del Dios eterno los divide. Y el Mesías, el Cordero de Dios, está al otro lado, de quien el Espíritu Santo da testimonio. Bien, de nuevo, lo que nos divide del árbol de la vida es la justicia. Es el querubín en la historia del Edén.
los querubines y la espada que llevan, la espada encendida. Y luego él ve que debido a orgullo, alejándose de la doctrina de Cristo y la práctica de la doctrina de Cristo, la simiente de sus hermanos sobrepasa a su propia simiente. Sabemos que eso pasa al final del libro de Mormón. Después vienen guerras y rumores. Es crucial seguir construyendo esta idea. Oscuro y luz y blanco y negro, etc. Dice, y el ángel me dijo, he aquí, estos disminuirán en incredulidad. ¿Verdad? La simiente de sus hermanos. Y sucedió que vi después de que hubieron disminuido en incredulidad. Se volvieron un pueblo oscuro y repugnante y un pueblo inmundo lleno de ociosidad y toda clase de abominaciones. Ok, así que, ¿qué significa oscuro aquí? Si estamos observando la terminología que vemos con el árbol de la vida y con la Virgen María, ¿verdad? Hablamos de pureza y cosas asociadas con el árbol de la vida. Ahora tenemos oscuridad, ¿verdad? La oscuridad es orgullo, en este sentido. Es apartarse de la doctrina de Cristo. Eso es lo que es la oscuridad. En el capítulo 13 se narra la historia de los gentiles. ¿Quiénes son ellos? Pronto lo descubriremos. Lo que Nefi quiere decir con los gentiles. Tenemos el Cristo, su doctrina, el edificio grande y espacioso y el árbol de la vida. Nefi ve a su simiente y luego cayendo en incredulidad. Eso es importante porque lo que él va a ver en el futuro aquí, todo lo que él va a ver es todo sobre el convenio y finalmente todo sobre el convenio abrahámico. Y se trata de diferentes pueblos trabajando a través del amor entre ellos. Y ahora vamos a entrar en los gentiles aquí en el capítulo 13. Y dice en el versículo 1, y aconteció que el ángel me habló diciendo, mira, y miré y vi muchas naciones y reinos. Entonces, gentiles significa naciones, eso es. Así que podríamos ver eso en varios niveles. Uno, podríamos verlo como el mundo, ajeno a la casa de Israel. No, que ellos son los gentiles, y esa es una forma de verlo. Y a menudo oiremos en el libro de Mormón que los gentiles están en las islas del mar, y todos tendrán la oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Aquí concretamente, gentiles se refiere más a las naciones de Europa. Y esto habría sido algo desde el punto de vista de Lehi y Nefi, ¿verdad? Donde ellos conocían a los griegos, conocían muy bien a los griegos y a otros que iban hacia las áreas europeas aquí. Eso es lo que básicamente vemos aquí al hablar de los gentiles. Es otro nivel. Y en todo el libro de Mormón, a menudo obtenemos eso como un poco más de una específica de los gentiles. Luego, otra cosa es que a veces los gentiles ni siquiera son considerados gentiles. A veces los gentiles, o por lo menos los que están en las Américas, y quizás sea una parte de los que están en las Américas, son Efraín. También, ¿no? Quien sería el hermano de Manasés, quienes son los descendientes de los leítas aquí. ¿Vale? Así que 13, sin embargo, aquí específicamente habla sobre los gentiles, y principalmente enfocado en Europa. Y así él nos va a dar una especie de trasfondo de los gentiles viniendo a las Américas y encontrándose eventualmente con su simiente y la simiente de su hermano, sus descendientes. Y dice, y aconteció que vi entre las naciones de los gentiles la formación de una gran iglesia. Así que él querrá hablar otra vez de ese fútbol religioso. ¿Qué pasa con el árbol de la vida aquí? ¿Dónde está? Y el ángel me dijo, he aquí la formación de una iglesia que es más abominable que todas las otras iglesias. Así que tenemos este nivel de diferentes iglesias, pero veremos más adelante que todo lo que no es de la iglesia de Dios es de la iglesia del diablo, por así decirlo aquí, como ellos la llaman, o la iglesia grande y abominable. Así que dice que es superior a todas las iglesias, pero al final él termina hablando de todo lo que no es de la iglesia de Dios como parte de la formación de la iglesia abominable. Hay más, probablemente hablaré de eso en el grupo de estudio, pero no tendremos tiempo de entrar en eso ahora mismo. Y esta iglesia entonces asesina a los santos de Dios, y los tortura y los ata y los sujeta con un yugo de hierro y los lleva hacia cautiverio.
Básicamente, de lo que hablamos aquí es maldad. Estamos hablando de cualquier cosa que vaya a luchar contra la Iglesia. Todo lo que te lleve al cautiverio. De tu albedrío, de tu cuerpo, etc. Y dice que el diablo es el fundador de esta Iglesia. Y luego en el 7 él dice, y también vi oro y plata y sedas y escarlatas y lino fino torcido y toda clase de ropa preciosa. Y vi muchas rameras. Vale, así que recuerden las referencias que obtenemos a menudo en el ciclo del orgullo, en el libro de Mormón. Y lo que los autores suelen resaltar aquí, Mormón principalmente, es que las cosas van bien por un año o dos, y luego de repente empieza a haber una distinción de clase y la gente se vuelve orgullosa. ¿Y cuál es la manifestación externa de eso? Está aquí. ¿Cierto? Es la ropa fina y preciosa que surge, y eso empieza a ser algo que en su mundo es muy importante. ¿Cierto? Tenemos muchas cosas en el consumismo y en el mundo moderno. Podemos manifestar una distinción de clase de muchas maneras. Pero para ellos socialmente eso era casi, y principalmente por su ropa. Y en el versículo 9 dice, y que la iglesia grande y abominable buscaba la alabanza del mundo. Y así, hoy podríamos llamarlo señalización de virtud. Esta es la ortodoxia que seguimos. Busquemos la alabanza del mundo, enviando algo de señalización de virtud, y eso puede suceder en ambos lados del espectro político, ciertamente. Y había muchas aguas que dividían a los gentiles de la simiente de sus hermanos. Por supuesto, ese sería el océano Atlántico. Recuerden, muchas aguas está hecho. Cuando haces algo plural, a menudo antiguamente lo que haces es decir que es grande. Es, por ejemplo, el término Elohim. Eso significa muchos dioses. O podría ser sencillamente el gran Dios, cuando lo haces plural. Y así, el término Iriantum, que vamos a obtener en abundancia, en la abundancia de Arabia, en el libro de Mormón. Muy posiblemente solo es un gran lago. Y luego muchos gentiles vienen sobre las grandes aguas a la tierra de promisión. Y la descendencia de Lamán y Lemuel. Los descendientes están esparcidos y dispersos. Y la ira de Dios está sobre ellos, dice. ¿Por qué? No es porque sean malas personas, es porque no tienen el Evangelio. Es porque sus padres y el padre de su padre, yendo muy atrás, rechazaron el árbol de la vida. Y luego llegamos a un principio importante aquí de nuevo, que estoy tratando de construir aquí. Versículo 15, y contemplé el Espíritu del Señor que estaba sobre los gentiles, y prosperaron y obtuvieron la tierra para su herencia. Bien, así que los europeos cruzan el Atlántico, llegan a las Américas, y van a empezar a poblar las Américas. Y por cierto, ellos pueblan América Central y del Sur en gran medida, ¿verdad? Hay una muy fuerte, especialmente española y portuguesa. Sangre fluye en la mayoría. América Latina. Y dice que eran blancos y sumamente hermosos y bellos, semejantes a mi pueblo antes de que fueran asesinados. Bien. Sensible, a menos que entiendas lo que se está haciendo aquí. Y de nuevo, no voy a entrar en demasiados detalles aquí sobre esto, pero entiende que blanco y hermoso es igual a cómo se representaba el árbol de la vida, de la misma manera que se representaba a la Virgen María. Y es igual, que dice aquí que era su pueblo. Antes de ser asesinados, ¿qué significa? Antes de ser un pueblo oscuro y detestable. Los nefitas se hicieron oscuros y detestable también, ¿verdad? Habían rechazado completamente a Cristo, con Mormón y Moroni al final. Y así, sumamente blanco, hermoso y bello. Creo que esto, respaldado por evidencia, no se relaciona con el color de piel. ¿Verdad? No tiene que ver con el color de piel. Esto trata sobre si están participando o no del fruto del árbol de la vida y el tipo de vida que llevan.
De eso trata. Sí, hay europeos con piel más blanca que los pueblos indígenas en las Américas. Así, en nuestras mentes, de forma física y inferior, así distinguimos las cosas allí. Como si estas explicaciones tuvieran que ver con el color de piel. No es así. Esto trata sobre tu espiritualidad. Esto trata sobre la doctrina de Cristo. Esa es mi opinión. Varios eruditos coinciden, y hay mucha evidencia. De nuevo, quizás, tiempo de estudio para ver qué mostraría que eso es exactamente de lo que están hablando, y lo repasaré a medida que esto surja. En el libro de Mormón, dice que el poder del Señor está con ellos. No tienen toda la doctrina de Cristo, que ha sido eliminada. Él va a repasar eso aquí en un minuto, el ángel. Pero aún tienen el cristianismo, y tienen un libro. Y esa pequeña diferencia lo es todo. Es una gran diferencia. Y les da a esos pueblos, a esos gentiles, mucho más poder y un cambio en su cultura. Les da fuerza. Debido al Evangelio, al menos la parte del Evangelio que tienen. Y vamos a ver eso aquí un poco más abajo. En 19 dice que vi que los gentiles que habían salido del cautiverio fueron liberados por el poder de Dios de las manos de todas las demás naciones. Y que tenían un libro y fue llevado entre ellos. Y por supuesto, esto es similar a las planchas de bronce, excepto que no tantas. Y sale de un judío. ¿Verdad? Son el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero la iglesia abominable cambiará esto. Hay varios lugares donde verlo, especialmente en el Antiguo Testamento. Lo que tenemos hoy, las versiones más antiguas del Antiguo Testamento, datan de los siglos 8 y 9 d.C. Se hicieron cambios, pequeños pero importantes cambios, que se hicieron en los textos, entre los inicios del cristianismo y los siglos 8 y 9. ¿De acuerdo? Es importante por la rivalidad judía y cristiana. Y los judíos ganaron. Todos terminaron adoptando su texto finalizado del texto masorético. No sabemos cuándo se finalizó. Antes de eso, tenemos cambios que habrían sido hechos por los deuteronomistas. Sabemos que editaron mucho de lo que tenemos. Muchos eruditos creen que es la escritura original del Antiguo Testamento. No es cierto. Consideran que la parte original es en Babilonia, donde ocurrieron la mayoría de los eventos importantes, llevados a Babilonia tras Nefi. No lo sabemos. Tienen las planchas de bronce. Sabemos que hubo escritura antes, pero pudo haber muchas ediciones hechas, e incluso libros eliminados como Senos, Senoc, Neum, etc. Y cambios hechos, usando cosas como títulos, como el Hijo de Dios y lo que eso significa, y el Cordero de Dios y lo que eso significa, y el Hijo del Padre Eterno y lo que eso significa. Todos estos títulos que tienen gran importancia podrían haber sido eliminados de los profetas e incluso del Génesis. Seguimos refiriéndonos al Cordero de Dios mientras avanzamos en esta visión, el restaurador. Porque aquí tenemos la iglesia abominable, que hace ¿qué? Es lo mismo. Elimina el árbol de la vida. Está quitando de la doctrina de Cristo. Y así, el Cordero de Dios es el término correcto para una restauración. Esto habla de el árbol de la vida, balón religioso, ¿verdad? Siendo movido de judío a gentil, etc., y siendo reducido en lo que es. En 29, al quitar cosas valiosas, fueron quitadas, sale a todas las naciones de los gentiles. Y después de que sale a todas las naciones de los gentiles, sí, incluso a través de las muchas aguas que has visto, eso sería a las Américas. Debido a las muchas cosas claras y preciosas que han sido quitadas del libro, que eran claras para el entendimiento de los hijos de los hombres, de acuerdo con la claridad que está en el Cordero de Dios. Pero porque estas cosas fueron quitadas del Evangelio del Cordero, y muchos tropiezan, tanto que Satanás tiene gran poder sobre ellos. ¿A qué conduce esto?
a lo que conduce es a que el árbol de la vida sea eliminado, o llamémoslo podado excesivamente, ¿verdad? Con la doctrina de Cristo. Es una restauración de lo que los descendientes de Nefi van a proporcionar. Ellos darán el árbol de la vida, que va a verificar todas las otras escrituras, que va a verificar el libro traído por los gentiles, que fue podado. Y debemos tener cuidado con eso, porque incluso en la erudición sud en este momento vas a ver, si te involucras más y más, o si ya estás más y más involucrado en la erudición sud, verás a veces al revés, ¿verdad? Verás a veces la Biblia controla al libro de Mormón más que al revés. Así que, en cualquier caso, mantén eso presente, sé cuidadoso con eso, y ahora pasamos a una parte fundamental de este capítulo. Y empezamos en el versículo 35. Dice, pues he aquí, dice el Cordero, me manifestaré a tu linaje, que escribirán muchas cosas, el libro de Mormón, que yo les ministraré a ellos, que serán claros y valiosos. ¿Verdad? Así que esta es la plenitud del Evangelio, la plenitud del árbol de la vida. Y tras ser tu descendencia destruida y se pierda en la incredulidad, y también el linaje de tus hermanos. He aquí, esto será reveladas. Para que salgan a los gentiles, por el don y el poder del Cordero, el Restaurador. Bien, y claro, ahí es donde entra José Smith. Y en el versículo 37 nos enfocaremos en esto al llegar al rey Noé. Y esto será muy importante. Así que nota esto. 37, y benditos son los que procuren establecer misión en ese día. Él va a hacer referencia directa a Isaías 52, 7, 10. Porque tendrán el don y el poder del Espíritu Santo, y si perseveran hasta el fin, serán exaltados. En el último día, esto es emular a Cristo. Es lo que significa. No es solo la resurrección. Es emular a Cristo al ser levantado en la cruz. Y serán salvados en el reino eterno del Cordero. ¿Y quién publicará la paz? Sí, nuevas de gran gozo. Qué hermosos sobre las montañas. Serán. Esa es la escritura, con la que Abinadí lucha contra los sacerdotes de Noé. Y veremos eso, y a las distinciones de lo que realmente significa, y cómo se trata en la erudición sud cuando lleguemos a Abinadí. Pero entiende y nota por ahora. Isaías 52, 7 al 10. Está sentando las bases para todo el libro de Mormón aquí mismo. Y lo que significa. Y al hablar de la restauración del Evangelio, llegando al libro de Mormón, a los gentiles desde Manasés. ¿Verdad? Desde Manasés, que escribió el libro de Mormón. Luego llegando a Efraín o a los gentiles a través de José Smith y Moroni. Hablamos de convenio. Hablamos de estos dos grupos de personas trabajando juntos. Así funciona todo. Eso es una familia. Hay un padre que tiene un cierto rol, una madre y un hijo. Y todos cumplimos con suerte esos roles en esta vida o en la próxima, para tener convenio con todos los que nos rodean. Jugamos distintos roles, al igual que tener títulos. Y necesitas esto para todos los escenarios, para la caridad. Necesitas una caída lejos del otro. Igual que caímos de Dios. No hay oportunidad para la caridad. Ni siquiera de Dios. No al final. Un amor absoluto de Dios por sus hijos. Si no hay caída. No hay capacidad de pagar el precio por Dios mismo. No hay capacidad de hacer ese tipo de sacrificio por sus hijos. Y al igual que Él sacrificaría, no hay capacidad para nosotros, en general, de cumplir un rol en ser como el Salvador y ser parte del convenio con otros pueblos. Si no tenemos, primero, una familia. Segundo, una comunidad más allá de eso. Y tercero, estas ramas de olivo de distintos rediles para el pastor.
que trabajarán juntos como judíos y gentiles, casa de Israel y los de las islas del mar. Eso es todo. Cristo y el convenio. Y eso es lo que el templo y la obra del templo significan. Y eso pasa aquí en el 38. Y aconteció que vi al remanente de la descendencia de mis hermanos, y también el libro del Cordero de Dios, que procedía de la boca de los judíos en la Biblia, que salió de los gentiles al remanente de la simiente de mis hermanos. Así que sienta las bases, sobre todo a través del catolicismo en Latam y en Norteamérica a través del protestantismo. Y después de que salió hacia ellos vi otros libros que salieron por el poder del Cordero, el libro de Mormón, Doctrina y Convenios, la perla de gran precio. Puedes ver el libro de Moisés, el libro de Abraham, etc. Y probablemente más. Probablemente habrá más. Y luego obtenemos esta gran frase de convenio en el 42. Y viene el tiempo en que Él se manifestará a todas las naciones. Este es Jesús, tanto a los judíos como también a los gentiles. Y después de que se ha manifestado a los judíos como lo hizo en Palestina, y también a los gentiles, como lo hace a través del Evangelio restaurado. Entonces Él se manifestará a los gentiles y también a los judíos. Y los últimos serán primeros, y los primeros serán últimos. Esa es la frase quiástica de convenio. Luego en el 14, no vamos a cubrir mucho aquí, solo por el tiempo, pero solo quería que vieran, esto es mayormente sobre, de nuevo, cómo los gentiles tienen el libro, tienen el cristianismo, tienen algo y de nuevo, la razón por la que creo que es importante, aunque no tengas la plenitud del Evangelio, es la idea otra vez del cristianismo, de que tienes a un Dios tan amoroso, que lo que adoras, ya sea que tengas la doctrina de Cristo correcta o no, lo que el cristianismo tiene es la idea de que lo que pones en el nivel más alto de tu jerarquía de valores, lo que más adoras, es un Dios que amaría tanto como para sacrificarlo todo por ti. Creo que eso es cuando integras eso en la cultura, eso va a beneficiar a la cultura porque nos convertimos y usamos más la regla de oro. Cuando tu ídolo, por así decirlo, cuando tu Dios hace exactamente eso, así consigues una maravilla, un prodigio. Los no creyentes con corazones duros, que puede ser liberado de corazones endurecidos con la plenitud del Evangelio, eso significa con el árbol de la vida. Se nos dice aquí, de nuevo, que solo hay 2 iglesias. Y eso sería, de nuevo, al pensar en ello, lo que significa es que hay el Evangelio restaurado y el sacerdocio que viene con ello. Y luego está todo lo demás que te aleja del árbol de la vida. Entonces, al hablar de iglesias, no nos limitamos a grupos de otras religiones como musulmanes, hindúes, budistas, etc. Todo y todos, cada tipo de organización, anuncios, cierto, el entretenimiento, algo que te aleja del árbol de la vida. Y esa es, en cierto modo, la historia de los gentiles. Ellos van a luchar debido a la iglesia grande y abominable que va a quitar este árbol de la vida que tenían al inicio, empezando aquí, en los tiempos de Pablo, cuando predicaba a los gentiles, y él va a esa iglesia, lo va a podar. Cierto, para que sea una sombra de lo que debería ser. Y puedes verlo. Entendemos y vemos eso. Al ver, por ejemplo, los credos, especialmente el credo niceno, pero todos, se observa una poda de la doctrina de Cristo. Y una pérdida, claro está, del sacerdocio. Y ellos van a tropezar al venir aquí. Podemos verlo ahora. O sea, estamos un poco detrás de Europa en cuanto a su religiosidad y su cristianismo actual. Lo que se ve allí ahora son iglesias que se volvieron museos. Rara vez se usan. Son para propósitos arquitectónicos y para turistas. Hay más turistas que las visitan que miembros. Y las tendencias aquí en Estados Unidos, Norteamérica y el resto del mundo, el mundo cristiano pasa lo mismo. Y así el evangelio de los gentiles es traído de vuelta a la descendencia de Nefi, Lamán y Lemuel, y ellos finalmente florecerán como la rosa. Pero los gentiles lucharán con el tiempo, lucharán mucho por esa iglesia grande y abominable.
Y en el capítulo 15, regresamos al árbol de la vida. Este es el fin de la visión que ha ocurrido. Y ahora Nefi va a explicar algunas cosas a Lamán y Lemuel y aclarar algunas cosas sobre la visión, el sueño del árbol de la vida. Es interesante aquí en el versículo 2. Dice, y sucedió que vi a mis hermanos, y ellos discutían unos con otros acerca de las cosas que mi padre les había dicho. ¿Por qué discuten? De nuevo, no es por falta de religión. No es de eso de lo que hablan. Están tratando de reconciliar sus creencias religiosas, con el sueño de Lehi. Y no. Convergiendo muy bien, ¿verdad? Y dice en el versículo 3, porque él habló, refiriéndose a Lehi, muchas cosas grandes a ellos, difíciles de entender, a menos que uno pregunte al Señor. Especialmente si creciste en este entorno, incluso con un padre y una madre que enseñaron la doctrina de Cristo, al menos más tarde en su vida. No sabemos cómo fue la vida de Lehi antes. Cuando los hijos mayores han sido parte de la sociedad y han seguido esta nueva ortodoxia y esta nueva fe, por así decirlo, entonces les cuesta encajar eso con el árbol de la vida. Y así, esto nos da la clave aquí en el versículo 4. Y ahora yo, Nefi, estaba afligido por causa de la dureza de sus corazones. ¿Cierto? Oponiéndose al árbol de la vida, no lo comprenden. Y él se acerca y habla de las personas, los gentiles y la casa de Israel, como son ramas de un olivo. Algunas son injertadas y luego retiradas. Es toda esta idea del convenio. Obtenemos esta gran idea de esto, de Senos en Jacob 5, y llegaremos a eso. Eso va a ser fascinante. Y él lo trae de nuevo al inicio de la visión, regresando directamente al Salvador en el capítulo 13. Y dice, y ahora la cosa que nuestro Padre significa concerniente al injerto de las ramas naturales a través de la plenitud de los gentiles, es que en los últimos días él habla de los grupos, los rediles, de ovejas, y él irá al Salvador. Es que en los últimos días, cuando nuestra semilla haya caído en incredulidad, sí, por muchos años y muchas generaciones, después de que el Mesías se manifieste a los hijos de los hombres, entonces la plenitud del Evangelio del Mesías a los gentiles, José Smith, y de los gentiles al remanente de nuestra descendencia. Los primeros serán últimos y los últimos primeros. Más adelante, por lo cual ellos llegarán al conocimiento de su Redentor y a los puntos de su doctrina. Ahí está. Llegar al conocimiento del Redentor y a los puntos de su doctrina, como el ángel explicaba a Nefi con el árbol de la vida, para que sepan cómo venir a él y ser salvados. Y al final del 15, sí. ¿Acaso no vendrán al verdadero redil de Dios? Cierto, habrá muchos rediles. En este caso, serán los gentiles. Una pequeña, muy pequeña parte de los gentiles, que son parte del verdadero redil, y ellos lo traerán de vuelta a Manasés, unido a Abraham en el 18. Esto apunta al convenio que se cumplirá en los últimos días. ¿Qué convenio? ¿Qué convenio el Señor hizo con nuestro padre Abraham? Diciendo, en tu simiente serán todas las familias de la tierra, benditas. Así se hace. Un redil colaborando con otro redil. Y finalmente a través de nuestro trabajo en el templo. Luego, Lamán y Lemuel preguntan qué significan los símbolos de la visión. Él explica que el árbol es el árbol de la vida. La barra de hierro es la palabra de Dios. Las tentaciones y los dardos encendidos del adversario. Tengo mi propia interpretación. Tengo un video que hice sobre eso. ¿Y cómo eso es? Se asemeja a la serpiente de bronce. El río de agua que corre al lado de la barra de hierro, no el que está en el árbol de la vida, es suciedad. Y volvemos a hablar de la justicia, explicándola en el versículo 30. Nuestro Padre también percibió la justicia de Dios. También separaba a los malvados de los justos. ¿Cierto? Y el resplandor de esto era como el brillo de una llama. Piensas en espada, pero es fuego. Es lo mismo, ¿no? Es la espada de fuego, que asciende hacia Dios por siempre y no tiene fin. Es el querubín, guardando el árbol de la vida. Luego le preguntan a Nefi, ¿es algo que pasará temporalmente? O sea, en este mundo,
donde sufriremos por nuestros fallos, o es eterno. Y luego, Nefi nos trae de vuelta al juicio y nos dice que nuestras obras importan, que el árbol de la vida está ahí para nosotros, por el amor de Dios. Pero debemos agarrarnos a la barra de hierro y debemos abrirnos camino hacia el árbol de la vida. Por lo tanto, el juicio es tanto temporal en esta vida. Es decir, las consecuencias son temporales y también espirituales. Termina en el versículo 36, los malvados son rechazados de los justos, y también de aquel árbol de la vida, cuyo fruto es muy preciado y deseable, más que cualquier otro fruto. Sí, y es el más grande de todos los dones de Dios. Así que de nuevo, uniendo todo otra vez, Cristo y la doctrina de Cristo se tratan del convenio, el convenio que hay entre nosotros y nuestro Padre en el cielo. Y entonces el convenio entre nosotros es cómo ese amor se manifiesta a través del tiempo. Y cómo nos entrelazamos y el primero es el último y el último es el primero. Y todos tenemos la oportunidad de brindar caridad y amor a los demás y a otros pueblos, y difundir y vivir el Evangelio, imitar al Salvador como se ve en el árbol de la vida. Hasta la próxima.